Presenta a Gladys T para su nueva colección 2017, con 40% de descuento en su línea casual y fiesta. Un reconocimiento que queda pendiente, no tiene nada que ver con el tema, pero al cuerpo policial, cómo detuvo a estos delincuentes del supermercado, todo el periplo de la pobre rehén, o sea, fue de verdad de película lo que pasó, nuestro reconocimiento. Y también nuestro reconocimiento, un dato que me llegó que en la noche de ayer, 2 reclusos se habían escapado del módulo de máxima seguridad del Comcar, y que fueron detenidos por un oficial del grupo de artillería 2 a punta de pistola fuera del segundo cercado, que es donde están justamente los militares. También nuestro reconocimiento. Bien, me gustaría ir a tribuna. ¿Qué opinan de este tema? Bien, con respecto al tema de la reforma de la caja militar, ¿no? Muchas veces me parece que también lo que está un poco, a veces modificando un poco el tema del debate, es que se agita la bandera de la justicia y la reforma de la caja militar como un elemento de justicia con respecto al tema militar. La justicia me parece que no va a ir por ese lado. ¿Justicia para quién? No, estaba pensando en el tema de los crímenes de la dictadura, ¿no? Porque se habla de la justicia de los compañeros a los desaparecidos. La justicia no se va a lograr por ahí. La justicia se va a lograr cuando se depuren las Fuerzas Armadas, cuando las personas, los involucrados directamente en esa época hablen, digan... Además, hoy estarían pagando personas que nada tienen que ver No, por eso mismo digo, a veces me parece que el debate se embarra un poco la cancha con este tema. Me parece también que desde el Frente Amplio lo que está haciendo es eso. Si quieren realmente hacer justicia, hay que derogar la ley de impunidad, la ley de caducidad. Y me parece que por ese lado también se toma el tema de la reforma como justicia. Yo les digo, justicia me parece que se hace de otra manera, depurando las Fuerzas Armadas, diciendo quiénes fueron los culpables. Y con respecto al tema específicamente de las pensiones, hay militares procesados que están cobrando todavía su jubilación, sus pensiones. Me parece, eso es un elemento de injusticia. Hay que quitar los privilegios heredados de la dictadura. Y me parece que sí, se tiene que reformar la caja militar, pero sin tocar las pensiones y tocar los sueldos de la tropa, que son los más sumergidos. Bien. Creo que el tema ideológico es lo mínimo, porque en realidad acá lo que hay es un afán recaudatorio astorista que sabemos que existe en todos los ámbitos. Acá lo que se hace es hablar de la reforma de la caja militar porque eso implica un ahorro. ¿Por qué no hablamos de mejorar la carrera militar? Porque eso implica invertir. Y aparte estamos hablando de privilegios y demás cuando sabemos que la minoría son los que cobran esos sueldos. La mayoría cobran, como se decía acá, sueldos y jubilaciones muy bajas. Están sumergidos, eso es indiscutible también. José Luis. A ver, pensarlo solo con criterios de ahorro me parece que no va por ahí. Lo que trata de hacer la reforma es transparentar y hacer una convergencia, digamos, hacia las otras reformas. Estamos hablando acá de que sin duda son dos cosas diferentes, ¿no? Tocar el tema de la caja militar por un lado y la ley orgánica por el otro, si bien tiene puntos de contacto. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que justificar por qué una persona militar se puede jubilar a los 38 años de edad después de haber cumplido 20 años de servicio, cuando en realidad un civil o un médico del hospital de clínica tiene que esperar a los 65 años, 70 años y tener más de 35 años de aporte. Es decir, primera inequidad. Lo que quiero decir que no tiene que no se justifica para ti en la especificidad de la tarea. Esa es una discusión que hay que dar a nivel de la ley orgánica, pero lo que está indicando justamente es que hay una inequidad total en cuanto al sistema de cómo cada uno lleva las cargas, digamos, en este país. Pero lo que quiero decir es que tampoco significa un ahorro, porque la reforma de la caja militar, así como viene planteada, Asti en algún momento planteó algo ahí que tiene que ver, por ejemplo, de cómo se va a considerar el régimen de transición entre la gente que está más cerca de los 20 años o si tiene 10 años o no tiene 10 años. En realidad, eso significa de que la mayoría de los militares no van a sufrir, digamos, los activos, no van a ver modificado su situación actual y los pasivos, obviamente, que están respetados en sus derechos adquiridos, no van a ver modificada su situación. Y eso significa que la convergencia prácticamente va a llevar 20 años de aquí a que la gente pueda empezar a jubilarse en las mismas condiciones que se jubilaría un civil. Por lo tanto, la discusión sí tiene que ver con la ley orgánica por otro lado, que tiene que ver con qué tipo de Fuerzas Armadas, qué funciones deberían cumplir en otros aspectos como veíamos hace un tiempo, que tiene que ver, bueno, tenemos una plataforma continental, tenemos más agua que territorio, tenemos la Antártida, tenemos un espacio aéreo, tenemos una economía que solventar. ¿Qué tipo de Fuerzas Armadas queremos? Sí, realmente, hay que discutir eso. A mí hay una pregunta que me quedó pendiente que no daba el tiempo para hacérsela al diputado Asti, y es, si justamente, ante la pregunta, ¿cuál es el ahorro calculado a partir de esta reforma? Y su respuesta fue, no, esto estamos hablando de, se va a notar dentro de bastante tiempo. Claro. Va a haber un mínimo ahora que se va a notar, que remite al impuesto sobre las más altas.
Pero entonces, si es tan mínimo, ¿por qué la urgencia de que tenga que salir aprobado ahora y no se puede esperar al análisis de la ley orgánica militar? Hace 10 años que está por resolverse esto. Y lo que pasa es que ahora es cuando tenemos el déficit fiscal histórico. Necesitamos esos 40, 50 millones, así como necesitamos grabar las rifas y aumentar la tasa consular, aunque no lleve problemas. Decía Asti, hay que sincerar los números. Recién me mandan desde filas del Ejército datos del Instituto Nacional de Estadística. 44% de los militares están debajo de la línea de pobreza. El promedio en Uruguay no supera el 9%. 0,5 vive en la indigencia. El promedio en Uruguay es de 0,2. O sea que las cifras también condenan a la pobreza a un sector con salarios estatales sumergidos, y esas cifras, ¿no habrá que revisarlas también? ¿No habrá que sincerarlas también? Ni que hablar. Y eso en todo caso sí remite más a un análisis de qué Fuerzas Armadas queremos. Ahora, justamente, la reforma tal cual como está planteada ahora, a estudio y que se pretende votar, ¿no? Efectivamente, ¿a cuántos militares va a afectar? Primero, antes que él entre en los números de las cantidades y cosas, me gustaría señalar que las inequidades van a existir siempre, porque hay funciones completamente diferentes al resto de los otros ciudadanos. Entonces no serían inequidades. No son inequidades. Ahí está. Van a haber diferentes funciones que va a cumplir uno y otro, y no se va a poder igualar, porque yo no le voy a decir el Estado no va a asumir el costo que a un soldado que hace 24 horas de guardia pagarle doble o el triple porque hizo más de 8 horas. No lo va a asumir ese gasto, ese costo. Y va a seguir habiendo la inequidad, tanto a los retirados, al régimen de seguridad social, como a los activos. Porque es un gasto de defensa, y ahí es donde está lo global, lo holístico, como dice el señor presidente con el tema de la bebida, que debe ser esta reforma. Hay que mirar la reforma de la ley orgánica, de las Fuerzas Armadas, de cada fuerza, para saber cuántos oficiales se necesitan, cuántos personal subalternos se necesita, cuánto tiempo va a estar en actividad, cómo van a ser los concursos y cursos, porque nosotros también tenemos en nuestra carrera determinado tiempo para concursar y realizar el curso previo al concurso. Entonces, ¿vamos a tener un coronel de 25 años de antigüedad? ¿O queremos tener coroneles de 10 años que tengan el grado de coronel? Y eso hay que hacer todo el paso en la jerarquía, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos años van a estar de alférez, de teniente? ¿Cuándo van a hacer el curso para capitán? ¿Cuánto va a durar ese curso para capitán? Entonces, todo eso modifica el retiro. Números. Si bajamos esta propuesta concreta en números, ¿no? ¿Cuántos militares se verían afectados? Permítame un tema sobre los retiros con 38 años. Y un soldado se puede retirar con 38 años de edad y 20 años de servicio, se ingresa con 18 años, ¿verdad? Y se va con un retiro de 7.000 pesos. O sea, quiero que quede claro que se va con 7.000 pesos. Y de esos 7.000 pesos se le va a descontar el 13% del Montepío hasta completar los 36 años. Por lo tanto, pese a que trabajó 20, va a aportar al sistema 36 años. Todos nuestros aportantes aportan todos 36 años de servicio. 36 años de aporte, no solo 20. A diferencia del resto de las pasividades, que cuando se jubilan dejan de pagar Montepío. Bueno, nosotros continuamos pagando. Entonces, eso es un punto para tener en cuenta. Bien. Ese es el primer punto. Referente a cuántos afecta, la ley afecta a todos. No es cierto que no afecta. Bien, afecta dígame a los que tienen más de 20 años, afecta a los que tienen menos de 20 y 10, y afecta a los que tienen menos de 10. ¿Y por qué a ellos? Afecta porque hay artículos en este proyecto de ley que dice que va a afectar ciertas compensaciones. Y eso es uno de los puntos en donde se hace presión, o donde podría afectar más sanidad militar y al personal técnico. Porque dejarían de cobrar ciertas compensaciones. O sea, dejarían de integrar a su retiro ciertas compensaciones que hoy tendrían derecho a integrar. ¿Qué determina eso? Una generalización con personal con más de 20 años de servicio que opten por pasar a retiro para no perder ese beneficio. ¿Está claro? Entre 10 y 20 años no es cierto que los que están más cerca de los 20 se aproximan a eso. Pierden aspectos importantes, sustanciales del haber de retiro, lo que determina que
ese periodo de transición es casi inexistente. El cambio es sustancial en los cálculos. ¿Ah? Y los que tienen menos de 10 años tienen importantes pérdidas. Por ejemplo, los soldados, cabos de segunda y cabos de primera, pierden el derecho al retiro voluntario. Acorde a las edades y los tiempos de servicio que se exigen solamente, y los tiempos bonificados, también que nosotros tenemos tiempos bonificados, solo permite el retiro obligatorio por edad. Se aumentan las edades de retiro obligatorio para esa jerarquía, porque si no, no llegarían. Hoy, la edad de un retiro, de retiro obligatorio para un soldado es 45 años, pasa a 48. Los clases son entre 46 y 48 años, depende, cabo de primera, cabo de segunda y sus similares en la Armada y en la Fuerza Aérea, pasan a 53 años y a partir de ahí, para todos los suboficiales y soldados especialistas de 55 y suboficiales mayores 57 años. O sea, pasan con cantidades importantes de edades. ¿Estarían de acuerdo solamente con el aspecto del impuesto a las jubilaciones altas sin tope? Ese otro aspecto me gustaría interesar. Las jubilaciones altas, o como dijo el diputado, sí, a los de las altas jerarquías, no es cierto. ¿No es cierto qué? No, no es cierto que solo para las altas jerarquías. El impuesto se comienza a aplicar a partir de los 50.000 pesos. Y eso, acorde a la aplicación del índice medio salario, que así se ajustan nuestras pasividades como el resto de la sociedad, alcanza hasta retiros desde sargento hasta los tenientes generales. Las mayores pasividades que existen en el servicio de retiro responden a leyes especiales. La ley de reconstrucción de carrera y una ley de incentivo del año 92. Bueno, que son las que están justamente más cuestionadas, si bueno, se quiere, pero eso no genera el promedio. El promedio de nuestros retiros son 23.000 pesos. Y el promedio de nuestras pensiones son 15.000 pesos. Esos son los datos reales con las pasividades producidas por el sistema actual, no por leyes especiales. Cuando nosotros agregamos leyes especiales, nos modifican el promedio. Pero el sistema genera eso. De ahí el número del MEF. Sí. Ahora, otro punto que Bien, pero ¿qué hacemos con esas realidades? ¿Con esas altas jubilaciones sin tope? Las altas jubilaciones pagan IAS. Sí, pero no tienen tope, por eso se plantea un nuevo impuesto. Las pasividades altas hay en todos los sistemas. No hay el tope se comenzó a partir de la modificación de algunas leyes. Usted tiene la pasividad del presidente Valle era 500.000 pesos, ¿verdad? O sea que salió a la luz cuando la señora pidió la pensión de 300.000 pesos. En el BPS hay pasividades de más de 100.000 pesos, muchas. En la caja policial también, en la caja bancaria también, en la caja notarial. Los topes de los sistemas son muy diferentes. El sistema de seguridad social, el BPS, tiene 3 topes. El más bajo es el que está solo por que son 40.000 pesos, bueno, son tres categorías. El acto institucional número 9, el régimen de transición, donde usted tiene una parte que le paga el BPS y otra parte que le paga la AFAP. O sea, también está eso. Hay tope para una parte de la jubilación. La AFAP no tiene tope. La caja bancaria tiene un tope de 119.000 pesos. La caja policial tiene un tope de 85.000 pesos. ¿Y la caja militar cuál es el tope? No tiene tope. Bueno, por eso. Está bien. Ahora se instala un tope en esa. Y ese punto no se discute el tope. Ah, bien. Bueno, por eso yo preguntaba. O sea, separemos los tantos. ¿Con qué estarían de acuerdo y con qué no? El tope no se discute. El tope no se discute. Ah, bueno. No es uno de los puntos en que nosotros... por ejemplo, el punto que sí se discute es que no sea ya derecho a retiro voluntario para los soldados, cabo de segunda y cabo de primera, que están en esas condiciones que yo les dije de protección social. ¿Les parece que quienes están armando estas reformas les falta... a ver, si descartamos intencionalidades subyacentes que puedan tener que ver con contenido político del pasado, si descartamos eso y pensamos en el mejor escenario, y que es un planteo efectivamente que apunta o que tiene en su espíritu búsquedas de equidad o cuando menos de convergencia hacia sistemas lo más parecidos posible, respetando las especificidades de las funciones. Quienes están armando este proyecto, ¿desconocen el funcionamiento, el tipo de carrera, la realidad de los militares hoy?
en el trabajo desde el año pasado que se inició en una comisión que trabajaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas y Defensa, se trató de hacerle llegar a entender estas casuísticas, estos casos específicos. Y, bueno, evidentemente que no hubo acuerdo. Y primaron ciertos otros aspectos. ¿Qué opinan ustedes después de que escuchan distintas versiones? Yo creo que ha sido, disculpen, yo creo que ha sido muy interesante el intercambio de hoy porque, digamos, teníamos alguna información, otra la hemos profundizado, hemos escuchado desde el punto de vista del diputado Asti y con el aporte de todos los compañeros. La idea con la que yo comencé el programa la veo absolutamente ratificada, en el peor de los escenarios posibles, porque esta reforma jubilatoria determina sin control ninguno una reforma de todo el sistema de la defensa nacional. Es la peor técnica legislativa que uno puede imaginar, porque si es necesaria una reforma de las Fuerzas Armadas, como claramente necesaria, y yo creo que en el país no hay ninguna duda de que es necesaria una reforma de las Fuerzas Armadas, tiene que ser una reforma cuyos efectos se puedan prever en la propia ley. Es decir, se establecen objetivos, se establecen los pasos para alcanzar esos objetivos y se arbitran los mecanismos para que eso vaya dentro de cierto cauce. Con la ley de reforma de la mal llamada caja militar, lo que ocurre es que se trae aparejada la reforma de las Fuerzas Armadas, pero sin ningún control. Nadie sabe lo que puede pasar. Nadie sabe cuántos médicos se pueden ir, nadie sabe cuántos capitanes se pueden ir, nadie sabe cuántos capitanes de fragata se pueden ir, nadie sabe nada. Va a ponerse a funcionar la ley y después va a venir una catarata de consecuencias y dice, esto no lo pensamos. Pero esto es un mamarracho de técnica legislativa, porque si se quiere reformar las Fuerzas Armadas, y repito, el país necesita una reforma de las Fuerzas Armadas, tiene que hacerse, comenzando por lo que hay que comenzar. ¿Para qué queremos Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son las misiones? ¿Qué personal se precisa y qué material? Todo lo demás viene después. Es absurdo plantearlo de otra manera. Ya no es atribuir intenciones, es absurdo, no tiene ningún sentido. Bueno, los argumentos de Pascale son los mismos que esgrime, por un lado, el Movimiento de Participación Popular, en la voz de Mujica, y apoyado por la oposición. Aquí estuvo el legislador del Partido Nacional, el Javier García, demandando lo mismo que hoy decíamos más temprano. Sí, bueno, pero eso ya lo sabemos del arranque del programa. Pero además hay que reformar, porque acá estamos hablando de cosas que involucran de algún modo el nivel de vida de quienes están hoy en la caja militar, de quienes van a acceder y demás. A mí lo que me preocupa es la ciudadanía. Tenemos un mar territorial que se agranda, la otra vez se hundió un buque pesquero, no podemos llegar, no tenemos con qué llegar porque nuestras embarcaciones no llegan a esos lugares. Hablas con la gente de prefectura en verano y te dice, no, nosotros no tenemos gente, no tenemos vehículos, no tenemos lanchas. Entonces, ¿por qué no hincamos el diente realmente de fondo a lo que implica el rol de las Fuerzas Armadas en esta sociedad de hoy que es, coincido, no es la sociedad de la dictadura, más allá de que hay cosas que por supuesto quedan pendientes todavía? ¿A nadie se le ocurre pensar en este intento por, bueno, recaudar legítimo por parte de las autoridades? No sé si tan legítimo. ¿Por qué se apuntan ciertas baterías en algunos escenarios y en otros no? ¿A nadie le sorprendió los sueldos que están cobrando en Gas Sayago, por ejemplo, que salieron publicados en El País, en el diario El País, de una empresa que no está funcionando en este momento? Son recursos públicos. ¿Por ahí no se economiza? Claro, lo que pasa es que hay réditos, sí se economiza. Hay réditos que no son políticos. Bueno, por eso pregunto, me parece que a nadie le llama la atención porque a ver, es claro visualizar inequidades se puede hacer perfecto, pero hay muchos lugares más grabar para al mirar. Capital con el ISIR, por ejemplo, ¿cómo le fue? Recurso de inconstitucionalidad. Hay sectores que no se tocan. Fíjate, ¿Estás de acuerdo con eso? Lo que pasa con en este momento el canciller Nino Boa está explicando que tiene que caer la tasa consular que propone el astorismo para recaudar más dinero. ¿Por qué? Porque tanto Argentina como Brasil se están quejando, dicen que hay una inequidad en las normas del Mercosur si le cargan la tasa consular a los productos argentinos y brasileños. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que tiene que ser mucho más sencillo. No podemos seguir agrandando el gasto. Tenemos que ser mayores de edad, tenemos que ser gente responsable y madura. Si no se recauda lo suficiente, no hay que gastar más de lo que se recauda. Astori lo hace con su propia casa, con su familia. ¿Por qué no lo hace con el país? ¿Por qué no nos sinceramos todos y decimos, señores, no podemos excedernos en 170 millones de dólares lo que efectivamente recaudamos? No podemos seguir ni sacando
sacándole plata a la gente por impuestos, ni tampoco acortando beneficios que están adquiridos desde siempre para determinados sectores. No se puede, basta de pensamiento mágico. Bueno, medio mágica suena la economía que tú estás planteando. Al revés, hagamos una pausa y ya venimos. Revisiones.